Acompañá, Rulo, acompañá. Fuerte. Combatea. Ahí, bien. Está medio desinflado. Qué raro, ¿no? ¿Qué? Qué raro. Voy a buscar a ver si ¿No lo usaron? Sí. Tommy, tranquilo. Tommy, pasa, Tommy. Acá. Cerrado, parado. Ahí vos, Enzo. ¿Eso es, Enzo? Además, me dio miedo lo desarmados que estábamos con respecto a cómo David, atacaban esto, boludo. Era muy malo esa partida, pero me molestaba mucho. Pero no marcamos también. ¡Que patee, que no gire! ¡Sí! Listo, bien, neutra. Tommy, el arquero. Tommy. ¡Taxi! No te pegue pelotazo. Nico, andá. No sabes lo que me duele la napia. Ah, ¿te quedó? Encima me dio una bronca porque el chabón onda veía que venía de la pelota y la despejaba 20 veces. Pará, boludo. Bien, Sanchi, bien, Rulo, bien. Nico, andá. Ya. Vamos, penetra hacia Rama atrás. Casi a la par. Sí. Casi a la par. Es que este estaba re adelantado porque el partido de Matito, porque no sé. Sí. Medio Chanchi. Sí, me imaginé porque estaban todos re pajeados. Sí. Buena acá, Rama. Y acá tuvimos todas las malas, tuvimos el que se tiró ahí, los penales. Estaba re bien hasta que se... Listo. Sí, yo llegué y faltaban Ahora sí. minutos. Ese fuera. Listo, bien. Tuyo, Rama. Más adelante, Chanchi, un paso adelante. Ale. ¡Eso fuera! ¡Abrí! ¡Abrí! Nico, juega simple, amigo. Juega simple. Bueno, la próxima pelea de UFC... ¡Larga! Creo que es... No sé si es el Porque 14. sí, viste que lo que tiene UFC que te tira pelea. Y capaz que a mitad de junio del año que viene, ¿viste? Sí. Te tiran así, ¿viste? Sí, mal, ¿verdad? ¿Viste el knockout el de Kevin Vallejo? Sí, Solo. Yo la estaba viendo. La única pelea que vi, boludo. Yo también, boludo. ¿Sabés que llegué, puse y estaba entrando? ¡Nico! ¡Adreco! Igual yo no sé si le da para pelear. Sí, con hay que él. ver. Bien, Nicolás. Igual es muy pibe, eso es lo que tiene. Eso es muy bueno porque es muy joven. El tema es que ponerle... ¿Cómo es este que tiene nombre raro argentino? Ribovic. Bueno, ese, ponerle peleó esa vez y después tardan como 1000 años en pelear de nuevo. Nico, Lana. Nico. Yo supongo que se hace, depende del rival, pero el tema es que Ribovic, la última vez que peleó, no lo cagaron tanto a palo como para que tenga tanta recuperación. ¿Eh? Onda, el que juega, el que pelea más seguido es Conciliño, ¿viste? Pero ¿Quién? Conciliño ahora ya hace 1000 años. No, está re duro. ¿sí? Pero es como que peleaba más seguido. Sí. Sí, ahora ya está re viejo. Aparte, viste que viene 2 knockouts, chabón. Sí, nada. Desde que lo noquearon ya está. Sí, ya está de salida. Pero después ponerle hay otro Argentina tiene a San Martín acá tatuado, como ya. Prado. Escuchame, pero yo tengo como que cobrar solo un efectivo. Mirá que yo no está de viaje, igual vuelvo en 3 días. Te digo porque... Dale. Bueno, dale. Bueno, dale que... Y dame la efectiva, si no me va... No tengo todo, tengo, pero no va a ser siempre. ¿Qué querés? ¿Intentá? Sí, el tema es... No. Igual no, Nico, parala. viene mañana a la noche.
Bien, Nico, bien, Nico, dale, vos, Nico. Me transfiera. Pero si no, algo hay. No, no, no. Andá, Sí, me transfiere. Va, Dani. Chanchi, Chanchi, más que tuya, Chanchi, Pero tú, Nico. A mí, eso. Bien, ese, bien. Sí, tenía... Acá, Toto. Dale. ¿Sí? Bueno, dale. Dos. Largo. Vamos acá, gordo. Bien, Nicolás. ¿Qué me estaba diciendo Ale? Perdón. Vos. Bien. Ah, el de San Martín. Sí. Pero no sé quién es. Capaz que puede ser ese- Franco ese. Prado, ¿puede ser? ¿Cómo? Franco Prado. Puede ser, es como medio bardero igual. Bien. ¡Andamos! Y debe ser él. ¡Arco! Bien, Damián. Chanchi, cuando va David, puedo bajar, Chanchi. No me puedo acordar quién era. No me acuerdo. boludo. Como que pelean, viste, porque varios pasaron a Argentina y Sí. no vuelven. ¿Será este Staropoli el que peleó ayer? Puede ser, no, ese es de La Plata. ¡Anda! Ah, igual, pero me resuena igual que me digas. Ahora. Tiene un Pará. Ah, lo voy a buscar en el chat. peleador argentino UFC con tatuajes San Martín. Qué locura el internet, ¿no? Sí, mal. Leván. Tranquilo, pesa bien. Abrí. Bien. Solo. Nico, anda. Bien. Buena ese. No llega, ¿dónde está? Guarda, Rubio. Pasó. Aparte, tiró la fácil. Sí, literal. Ni siquiera tiene tatuaje, ahora tiene un tatuaje ¿Qué acá. futbolista zurdo Pará. argentino metió un golazo? Messi. Eso. Arco. Buena, Nicolás. ¡Anda, vos! ¡Eso! ¡Vale! ¡Bien! ¡Anda, David! ¡Anda, Nico! ¡Arco eso! ¡Buena! ¡Bien! ¡Dale! Paso atrás, Ramón, paso atrás. Vamos. Eso, Chan. A eso, vale. Sí, voy. Tuyo. ¡Bien, Chachi! Nico, cerrado. Nico. ¿Está bien? Che, que me está haciendo enorme la cancha. Comprar la patente. Muy ancho, tío. ¡Anda, otra! Correr. No puedo acordar del chabón, boludo. Ayer la maravilla lo recagó a padre.
Onda, ganó Tarópolis. Sí. Onda Todos decían Maravilla. como diciendo, uy, ¿cómo no va a ganar Maravilla? Pero no. Pero es obvio, Dijeron que me lo habían cagado a palo. Maravilla igualmente pelea como un pibe joven, Sí, Tipo, sí, le por dio. la edad, está bien entrenado. No es ni siquiera que se notaba que era grande, ¿entendés? Pero técnicamente no podía, es como que no podía pasarlo nunca a nafta, porque el otro, o sea, te abrumaba, ¿entendés? Decile vos, O sea, el otro amigo. es un chabón que boxea bien, no esto, pero boxea bien y tiene el aire de un chabón de 32 que se dedica a eso. Maravilla es un chabón que boxea élite, pero no tiene aire porque tiene 50 años. Claro. Encima tipo chiflaban, porque Suiza ganaba Maravilla y nada que ver. Nada. Juego, juego. Aparte, boludo, se papelaban, si le dan Sí, a sí, sí, el chabón Tarópolis, se está tiene en que ver. localista, boludo. El chabón igual ponele que pierde de Maravilla y que Vale, Tachi. 80. ¿Y viste de la de boxeo? La que le rompió la mandíbula. Ah, sí, gol. Bien, Enzo, bien. Aparte ahí te das cuenta La diferencia. la diferencia. Encima de Joshua, Rama en directo, me parece. es como el peor de los mejorcitos, Claro. ¿entendés? Pero el chabón le rompió. Rama. Yo vi un Rama. TikTok Indirecto creo que es, preguntale. tirando del coso y tiró esa como diciendo es buen peleador, pero es el peor de los mejores. Onda, Claro, es un chabón, igual fue campeón del mundo y todo, pero es, seguramente te habrá aparecido en TikTok o en Instagram, un reel así, un gordito, uno que es un mexicano bajito gordito, que el chabón tipo se levanta y le mete como 2, 3 piñas así todas re mal puestas y el otro cae así desplomado, pum. Bien. No es malo, es muy bueno, pero Sí. nada que ver, o sea, el Ahí chabón te pelea das contra cuenta. en el peso con de Tyson Fury, de Usyk, ¿entendés? Donde tiene chabones muy bien para arriba. Pero viste, le metí la mano esa. No, en pero aparte se dos le partes, reía. Aparte se le reía, eso era lo peor. Onda, en un momento Jake Paul cuando corría, viste, el otro lo tenía a esta distancia, estaba re lejos. Y para no pegarle, yo lo hacía así. Sí, lo medí. A esta distancia, donde no estaba pintando en serio, ¿entendés? Dale. Temiste por tu vida. Todo. Yo en pollo, boludo, onda. Como que tomó la vida de boxeador, pero. ¿Quién? Onda, el chabón ese. ¿Jake Paul? Sí, tomó la vida como de boxeador, viste, como que ya vos lo ves y ya es como decir, el boxeador. Claro. Pero el chabón no es. No, igual vos viste lo que ganó. Bien. Oh, puta madre. No. Dale, juega, no pasa nada. La vuelta, dale. Jugá. Pasá, tomá. Arriba. Van a pedir que la cambien, seguro. ¿Qué? Te van a pedir a mí, ¿La? que la cambies, seguro. No, anda, No sé si se han dado cuenta. sí. Morí, ¿qué te iba a decir? Sí, el Lo chabón de Jake ese. Paul. Ah, vos viste lo que Porque en ganó. realidad que es un streamer, ¿qué es? O sea, supuestamente él dice que es un influencer. No sé qué igual es la definición de un influencer. Yo me- Rama, juega Dami, Rama. Años. Juega Dami, amigo. Años atrás creo que fue uno de los primeros. me parece. De hacer toda la boludez Sí, esta, la sí. boludez. Lo mismo Logan Paul. Logan Paul es el que peleó con Mayweather. El hermano peleó con Mayweather. Mayweather lo hizo todo. Logan Paul es mejor onda. No, Logan Paul lo que hace está en la WWE ahora. Ah. El chabón vuela, boludo. Es como un tipo posta, tipo le dieron un título y todo. Lo están haciendo como figurar, todo. Yo también lo re seguía de chiquito y cada tanto Rama, juega Dami, amigo. Y el chabón vuela para todos lados, tipo es bueno en serio. Pero en boxeo no, en boxeo es horrible. Bueno, pero este Jake Paul ganó, creo que gana $9.000 por segundo, $100.000 por minuto. Sí, boludo, llegó no sé en qué lugar, era, no sé, seguro que a donde peleó. ¡Ahora sí! Un Lamborghini. ¡Bien, Rulo! Sí, no, me imagino. No, 92 palos hizo por subirse. Pará. ¡Acá, Neri!
también que me quiere la mandíbula, boludo, después. Olvidad, me subo 2 veces, boludo, me subo una mandíbula. No, yo digo, me subo, boludo, me meto una piña y me desplomo. Así hice una piña flojita, hago, ¡pah! No puedo más, contame, le digo, por 90 palos verdes, pero... Y encima el otro como que la hizo demorar la pelea para que sea más show, ¿viste? ¿Quién? Pues tranquilamente lo podía haber matado antes. Sí, olvidad. Ah, sí, eso, olvidad. Onda, la llevó un poco para que, bueno, vamos Sí, a hacer un la par de... pintó para que, claro, para que dure. Pasa que vos lo veías físicamente al negro, aparte era una vez. Mide 2 metros, pesa 400 kilos de músculo. Igual está re gigante, boludo, por eso. ¿El Jake Paul? Sí. Igual es gracioso, hay una parte donde Jake Paul tipo le mete una piña buena y Joshua como que, viste, se sacude, se acomoda y hace pum y lo baja y el otro queda todo duro así y ahí te das cuenta. ¡Buena, Betty, buena! Cuidado por... el perfume de la vieja esa, boludo, me mató. ¡Parado! ¡Bien, Santino! ¡Bien, Thiago! ¡Bien! Sí, bastante parece. Sí. ¡Bien acá! ¡Para! ¿Cuánto va? Abrite. Eso, abrido. ¿Qué le pasa a las fiestas? Con mis... ¡Juez, cambio! ¡Rulo! Con mis abuelos y otro lo de mis tíos. Creo. ¿Son todos de acá? Sí. Mi tía es de Carapachá igual. Pero nada, igual. Pero no, sí, siempre hago lo mismo. Sí. Antes tipo, me juntaba una fiesta y una fiesta, pero de que se murieron tipo, mis abuelos, tengo 2 abuelos que se murieron los 2. La típica. Y hubo un par de años que no hicieron nada y ahora recién como que se están empezando a juntar de vuelta Sí. todo. Es la típica, a mí me pasó lo mismo. ¿Sí? Sí, onda, yo tenía mi abuela que vivía acá en Núñez. Eso. Mi abuela que vivía acá en Núñez, nos juntábamos todos acá, la familia de mi viejo, ¿viste? Claro. Y bueno, y después de Año Nuevo la pasaba en Merlo, con lo de mi abuelo. Sí. Bueno, y me dieron los dos y ya como que... Ya se dispersó todo. Sí. Onda, nos juntamos en los cumple, pero después, ponele ahora Navidad, vamos a hacer mi hermana, mi cuñado, mi viejo y yo. Sí, que siempre pasa. Que las muertes Sí, es familiares que... tipo, llevan a que después tipo, siempre algunos hay que se discute con otro, ese tipo de cosas. Como... Es que la típica es que los abuelos unían. Claro. Y después como que no está más. Pero tuve, fuera de joda, eso lo tuve que estudiar en psicología, que, tipo, que para que haya un grupo tiene que haber como un líder y que Es que sí, el líder el líder desaparece, era el se abuelo. muere Sí. Es que pasa eso. la ¿no? masa. ¡David! Sí, pasa eso. ¿No entendés? ¿Está bien? Sí. Que vamos a comer la pelota. Viste, yo ya desarrollé entendimiento del lenguaje de árbol. Salvo que el chueco te haga una seña que hace señas. Igual el... ¡Cambio, juez! ¡Ocha! No sé si el caño que tiré el otro día. ¿A quién? A mí me agarran ataques líricos. Yo te juro que hay veces que como que se me despierta una corteza del cerebro que tengo dormida y capaz que me saco un tipo de encima, boludo. Y después, No, y después ya me pasa, ¿sabes lo que me pasa? Es como que mi cerebro no puede acompañar mi movimiento de cuerpo, boludo. Yo mentalmente ya me metí un chabón y con las piernas estoy arrancando todavía, ¿entendés? No sé también. ¿Qué fue? Onda, chabones, nada, y vos lo ves, mira. Ordenado. Ah, no conté. 20.
Nico, bien, Nicolás, sin miedo. Arriba, arriba, arriba. Bien. Sí, no. Igual viste que los equipos que son así rejunte nunca jugás. Peti, dale, Peti, parado, Peti. ¡Sí, Santi! ¡Sí, Santi! ¡Marco! ¡Vete, Ariel! ¡Aria! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda! ¡Yes, yes, yes! Vaya, Rama. Rama, Rama, dale, boludo. ¡Tommy! ¡Solo! ¡Eso! Se va, Rama, se va. Dale, Vedor, un poquito más, Vedor. Sí. Vamos. ¡Anda, Nicolás! ¡Vamos, bro! Esto es... ¿Pase de grupo? Sí. Corre. Nico, Rama. Futsal, dale. Peti, futsal. Todo fácil. Puede falta abajo, Profe. Sí. Vení. Bien. Un día no le van a tener paciencia y se va a pasar. Bien. Tranquilo. Vamos, Peti, vos. Vete, dale, ¿qué pasa, boludo? Anda. Este después, estos son de Santino. Se lo dejo mal. Es Mati, boludo. Pero yo a Santino no lo veo nunca. Hay más chance que Sí. lo vea Mati que... Dale. Huele. Así que eso, y me pidió guita, boludo, ¿puedes creer? Igual estaba bien, todo bien, viste la vida con Guita. Yo siempre la ayudaba, con Guita. Y la otra semana pasada me decía como que, o sea, yo agarré y dije, íbamos a hacer una par de cosas, pero bueno, algunos salieron. Yo no me creía que no tenía Guita, ¿no? Las capturas. Y bueno, al final nos peleamos, ahí quedó. Y después salí con ella una semana, dije, voy a seguir.
quedó ahí y ayer la hablé y como que me olvidé de ella, estaba por ahí, pero ella decía que seguir. Bueno, digo, al final de cuentas me dejaste porque no tengo guita. El problema es que igual la religión, a mí no me gusta figurar, pero yo gracias a mí soy ser personal atrás, gracias a mí soy un portón, gracias a mí, ¿entendés? Y en ninguna historia, nada, ponía, che, gracias, o che, venite esta noche te hago de comer yo, porque gracias. Si vas a agradecer con una cesta, puede ser, eso no es afecto, ni tampoco de expresión de agradecimiento. A todos les decía como que ella había hecho todo eso. Ella dijo, yo laburé para hacer un piso. No, yo laburé para que vos puedas comprar para hacer un piso, ¿entendés? Sí. Así fue, ¿viste? Pero bueno, estamos bien. Es mejor si te retención. Y después agarra, y después de cosas, me dice, no, yo quería ver si podíamos ya convivir, me di, yo ya pensé. Si vos pensás eso, no me escondés. Te fuiste a Rosario, le pagaste el pasaje a toda tu familia como de tu vecina te cagó 60 lucas, no la veo pateando a la vecina por las 60 lucas. ¿Entendés? Y agarró y me dijo, bueno, que olvidate, no sé, olvidate de mí, así, y después me pidió plata para pagar el préstamo para él, que venía pagando. Dije mañana, ayer ahora, mañana. Pero diciéndole. Vale, vamos. Dale. Escúchame. Sí, está bien. ¿Arrancás un toque y voy al baño? Acá, Me compraron de 5, te quiero, Dale. Vamos, dale. Dale. Línea, Nico, línea. ¡Anda, besitos! Vas. ¡Engancho! Sí, Ramiro. Bien, Ramiro, bien. Nico, buscalo a Damián. Buscalo a Dami. Busca a Dami. Pachachi. Vos, Nico, vos. Quédate. Salí del arco. Dale, la próxima. Dale. Ahora uno cae. Dale, Nico, que tenés dos. ¡Bien, eso! ¡Toda! Pásate. Buenísimo. ¡Y a mí! Cerrate, Nico, cerrate. Vos, Enzo. Ahí estás. Llega. Pará. Bien. Agarrado con sea medio, Víctor, que no, que estaba haciendo vale. Ahí vos, Enzo. Pará. Bien, Tommy. Ey. Tranquilo, dale, Rama.
Bien, Chanchi. ¡Andale, vení! Rama, ahí cerrate, boludo, ven para adentro. Pasito atrás, Celso. Vení, quédate ahí. Eso. Voy. Listo. Estoy. Llega. Bien. Atrás. Nico. No. Arco. Acá descolgá la bandera ya si Dale. Volé, dale, como podés. ni bien terminamos, no vamos. Bien, Damián. Dale, Nico, un pasito adelante. Sí, gomito. Ya va. ¡Ey! ¡Calma! ¡Dale, che! ¡Arco! Bien. Ahí, Rama, recambiá. Eso, vale. Todo, parado. Mano. Vaya, arriba. Ahí, ¡arriba! Pará que pidió. Pará, fue su segundo. Sí. Sí, más. Venga, pegá. Arco. Atrás. Pará, tranquilo. ¡Bien! Volvé. Vení de este lado, Rama. Ahora, Rama. ¿Y eso? ¡No! ¿Qué? ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? Rama. Después te pido si viste la bolsa verde que está en la otra cancha. Sí, que lo traigo por acá. Sí, y agarrate todas las pecheras que hay. Bien. Fíjate que la bolsa verde sea solo pechera, viste, porque siempre meten cualquier cosa, ¿viste? Dale. Sí, no, van en el fondo, onda, yo las traje porque me las devolvió. Dale, ¿qué hablas? Pongo en el... Sí, onda, ponen en un bolso y... Pará. Ahí, Chanchi, ahí. Pará.
¡Brazo, amarilla! ¡Nico! ¡Saca la pelota, Lauti! ¡Dale! Vamos, boludo. Bien ahí, dale. Sí, toma, una más, bien. David, rebote, David. Rebote, David. Bien ahí. Cambio, Choco. Vete. ¿Qué hago con una camiseta de paraguayo que hay acá? Está en el fondo, la dejamos. Sí. ¡No! ¡Uno! ¡Eso, Diego! Tengo uno. Listo. No, eso. Parado. Tranquilo. Bien, ¡eso! ¡Levan! ¡Eso! ¡Marco! ¡Gol! ¡Y eso! Ay, qué pelotudo, volvió la bolsa, boludo. ¡Bien, Peti! ¡Bien! ¡Bien, Peti! ¡Dale! Bien, eso, Sí, vamos, eso, bien. ¡Parado! 2-0. Bien, Sechi. Después creo que Sólido tiene un par, me parece. Para el pecho. Disculpa. Sí, obvio. Sería muy... Si es por tener ganas de jugar, eso que
alguno te pregunta bien el contacto que tengas, cualquiera de los números que tenés que agarrar la opinión de todos. No, a vos también. Pará, por eso. ¿La bandera también la guardo acá? No, en la bolsa. ¡Nico! azul. ¿Está bien, Nico? ¡Canchi! ¡Canchi! ¡Ese! ¿Bien? Vete bien. ¿Estás pegado? ¿Se pega? ¡No! ¡Juez! ¡No! ¡Juez! ¡No! Si es amarilla, el codazo acá roja, entonces, juez. ¿Cómo se falta eso? ¿Qué falta? Pegó la punta. No, tocó, juez, no, anda de bar, Este que bar, boludo. Anda de bar, boludo. ¿Cómo se falta eso, boludo? Vale, juez, Dale, pelusa, Algo les hizo mal, boludo. Arriba. Dale. Profe, profe. Tommy. Dale, profe. Dale, pues. Nico. Profe, dale, Profe. Puño, afuera. ¿Qué rival? ¿Estás jodiendo? ¿Qué fútbol vos? ¿Estás jodiendo, amigo? ¡Arco! ¡Arriba! ¡Lo tenés que echar, ¡Una amarilla! ¡No, juez! ¡Vale, profe! Está mal así. Se patinó, profe, dale. Se patina, ¿estás jodiendo? Carregaste partido, conciliaste partido. Bien, profe, muy bien, No te podemos decir nada, dejate de joder, Dejate de joder, sos un soberbio, dale. Bien, profe, muy bien, profe. Tienes que ganar en ellos, avisá mi juego, dale. Dejate de joder. Qué boludez, No, te caes así, boludo, dejate de joder. Eso, bajá ahora, eso, bajá. Ahora bajá, ponte 4, eso. Eso, parte 4, eso. Parte 4. ¿Dónde banda? Rama, pon 9, Rama 9, amigo, tío. Dale, juez, déjale jugar, dale. Eso, anda afuera. Rama, de 9. Para afuera, para que sube, boludo. Toma menos, boludo. Toma menos, Chachi, toma menos. Boludo, dejate de joder. Eso es papelón, boludo, nos condiciona el partido. No fue ni cerca del penal, boludo, dejate de joder.
¡Dale, boludo, dale! ¡Jugá, boludo! ¡Está! ¡Jugá! ¡Jugá, boludo! ¡Cerrá el orto, boludo! ¡Cerrá el orto! ¡Jugá, boludo, dale! ¡Juega pelota! ¡Juega, boludo! ¡Juega tranquilo! ¡Tommy, dale, boludo! ¡Porque acabamos de mí! ¿Qué se pasa quiero, boludo? ¡Tommy! ¡Juega rápido, amigo! ¡Dale! Tommy, juega rápido, amigo. Juega rápido. Se va. ¡Ven, Damián! ¡Arco! ¡Arco! ¿El auto? Y cagar otro palo, se sacó el auto a cagar los palos. No, amigo, te estoy diciendo que no, vine a laburar, no me rompas los huevos, amigo. Yo no sé cuántas veces te hice una joda así, amigo. Nunca en la vida. Dale, firme, te quiero dar, dale. Unos pelotudos, mis amigos le roban el auto. Me dice, vos me sacaste la llave del auto, no, pelotudo. ¿Le robaron? No sé, me dice, salgo a la puerta y no está el auto. Me dice. Ah, a mí yo me puedo llegar a morir, boludo. ¡Vuelta! ¡Damián! ¡Damián! ¡Falta, abajo! ¿Por dónde vive ese? Ahí en donde estaba con los pibes, viste que te dije que estaba ahí. ¿Alguno de los pibes se lo ha llegado, no? Igual, boludo, Es demasiado heavy para hacer que manoteen el auto sin permiso, boludo, de una bronca, ¿no? Tres. ¡Espalda, Dami! Aparte que onda, se suponía que vos vendían el auto, se venden en la mente de él. No, porque aparte tipo, nos trajo uno de esos pibes a nosotros, ¿entendés? Onda, venimos en el auto de uno, es imposible. Dos, ya. Ahí, para, Pedro. No. Dale, concha. Dale. ¡Dani! No, me chupaba. Qué buen bombazo sacó, boludo. ¡Vamos! Bien. Ole. Salí, vamos. Ahora conmigo.
gana. No. Sí, sáquete ahí. Tommy, 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 se queda, Tommy, se queda, Tommy, se queda, se queda, se queda, se queda, derecha. No, juegue, ya está, ¿cuánto va a jugar? Está bien, está bien, está bien. Claro, mira acá, ¿cómo mira acá, boludo? ¡Falta! ¡Vamos, falta! ¡No, echalo! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Cállate, boludo! ¡Vos, No, era afuera. Dale, dale, dale. Bien, Betty, bien.